Hoy vamos a hablar de un tema polémico porque vamos a hablar por qué no utilizamos Tailwind y por qué preferimos tener una buena y sólida base de arquitectura CSS. Pero antes de nada, lo que vamos a hacer es sentar las bases, así que María, cuéntame un poquito qué es esto de Tailwind. Vale, pues Tailwind es un framework de CSS que su enfoque está en clases de utilidad. Entonces, esas clases de utilidad lo que tienen son propiedades CSS con X valores y nosotros vamos componiendo nuestros componentes con esas clases sin necesidad de utilizar CSS aparte de HTML. Aquí estamos viendo un ejemplo de qué son estas clases de utilidad. O sea, tenemos una clase que se llama TextCenter y en nuestro HTML lo que hacemos es utilizar esta clase TextCenter en un div, un caption, lo que sea, para alinear el texto al medio, en lugar de tener una clase más semántica que se pudiera llamar navegación o cualquier cosa y que se tuviera en CSS aparte. Por tanto, como bien decía María, solo tenemos HTML. Dejamos de tener un fichero .css donde tengamos que hacer este pensamiento de más clases, más cómo lo hacemos, y todo está bebido en el propio HTML. Es muy interesante eso que has dicho de que no estamos hablando de un componente como tal, de una clase de un componente, porque muchas veces se tiende a comparar Tailwind con Bootstrap y son dos cosas diferentes simplemente por el enfoque que tiene cada uno. Bootstrap está más enfocado a componentes. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un ejemplo del header. El header tiene su barra de navegación y los componentes tienen unos nombres que ya nos están diciendo que estamos hablando de un componente, un link de navegación, un botón o lo que sea. Sin embargo, Tailwind simplemente son utilidades, es decir, propiedades como tal que queremos aplicar a nuestros componentes. Claro, aquí si esto estuviera hecho con Tailwind no tendríamos un nav item, sino que tendríamos aquí pues que tiene un width de X% lo que fuera, un background blue, el menú este de home y todo esto. Eso es. Claro, la diferencia de utilizar Tailwind y tenerlo todo embebido en el propio HTML o en nuestros componentes, si utilizamos React o cualquier framework así en frontend, es que ganamos una mejora de tiempo en teoría. En teoría, el meme, para decirlo, la imagen, la comparativa que se suele hacer es que cuando lo que tardas media hora hacerlo en HTML y CSS, tardas 5 minutos en hacerlo en Tailwind. Por lo tanto, escribes más rápido CSS con Tailwind sin escribir CSS que con CSS. Ese es como el claim que tiene principal. Ese claim también vendrá muy dado de lo que nos cuesta muchas veces elegir un buen naming, porque aquí la realidad es que utilizando estas clases de utilidad no nos tenemos que preocupar en cómo vamos a llamar a nuestras clases para nombrar X componentes, ¿no? O X trocitos de nuestro componente. Totalmente, y por lo tanto tiene una barrera de entrada súper sencillita, ya estamos viendo. O sea, no tengo que aprender las bases de CSS y montar una mega arquitectura, sino que conozco estos atributos que son autoexpresivos, muchos son fáciles de entender, HDG, IF, MD de medium y tal, se acaba entendiendo bien. Y puedo ir escalándolo. Pero pasito a pasito. Esto ha sido como una introducción rápida a Tailwind. Vamos a ver ahora qué es la arquitectura CSS, porque es algo que no solemos tener muy en cuenta. Muchas veces cuando comparamos Tailwind contra CSS, lo hacemos contra CSS puro. Y claro, ahí CSS tiene todas las de perder, porque de per sí, si solo hacemos CSS en un fichero todo junto, es complicado de mantener, se hace engorroso. Y ahí es donde es importante tener una buena arquitectura, entre otras arquitecturas que pueden haber para CSS de sentar las bases. Una que destaca es este triángulo invertido ItCSS. ¿Qué es esto, María? Como tú bien has dicho, uno de los enfoques de arquitectura CSS que podemos decidir dentro de nuestro proyecto. Y aquí básicamente está en pro de poder un poco mantener bien un proyecto teniendo en cuenta la cascada, la especificidad y demás. En cada uno de esos cachitos de nuestro triángulo tiene un enfoque diferente el tipo de clases que vamos a meter en ese huequecín. Eso es una manera de fomentar el que el proyecto pueda ser escalable y mantenible a muchos niveles porque hay separación de responsabilidades. Totalmente. Y lo que acaba pasando es que muchas veces cogemos este tipo de cosas como el mantra y siempre tiene que ser así, 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 y al final acaba chocando porque no vemos cómo salir de aquí y nos hemos creado estamos utilizando un estándar que no nos acaba de convencer porque vemos puntos flacos, pero es el estándar, hay que usarlo. Y no tiene por qué ser así, porque hay más de uno. O sea, está por un lado el que conocemos como ICCS, el triángulo invertido que hemos visto. Hay otro que es el Atomic Design, que también tiene cosas muy buenas, organiza por átomos, moléculas, organismos, de sistemas pequeñas a más grandes, y también tiene cosas que nos gustan. Y de aquí la cosa es, vale, si me gusta un tipo de arquitectura y me gusta el otro tipo de arquitectura, ¿por qué no las fusionamos, las combinamos, quitamos las cosas redundantes que no nos interesan y nos quedamos con esto? Y de aquí la importancia de tener una buena arquitectura CSS. Si queréis aprender a hacer algo como esto, que escale y sea de esta forma tan mantenible, tenemos una rama que va desde un curso que estamos publicando ahora de buenas prácticas con selectores hasta un curso de arquitectura CSS donde explicamos todo esto mucho más a fondo. Pero lo dicho, seguimos ahora en nuestra comparativa de Tailwind versus arquitectura CSS y lo que vamos a hacer ahora es evaluarlo en 4 categorías. Vamos a evaluarlo tanto en facilidad de aprendizaje como mantenibilidad,
escalabilidad y legibilidad. Vamos a por la primera de ellas, María. Vale, vamos a hablar de la curva de aprendizaje. A ver, dentro de elegir entre un CSS con su arquitectura bien entendida y mantenida y Tailwind, está clarísimo que un enfoque como el de Tailwind es muchísimo más fácil de aprender, porque en el momento que tú ya empieces un poco a toquitear según qué clases de utilidad, y como hemos visto antes, tiene unos nombres que son como bastante semánticos de cara a las utilidades que estamos aplicando, pues puede ser muchísimo más sencillo que ponerte a aprender CSS, el entender bien la cascada, el entender bien cómo funciona la especificidad, las diferentes partes de nuestra arquitectura, dónde va una cosa, dónde va otra, hasta qué punto llegas a hacer un componente, a hacer algo genérico y demás. Entonces, ahí la verdad es que hay que decir que Tailwind, pues en este caso, gana. El punto de entrada es muy fácil, también sobre todo si vienes del mundo de backend, es más sencillito quizás de comprender al principio, por lo que decía María, no te hace falta tener las bases de CSS y saber cómo funciona por detrás, sino que no. Yo hago el CSS guarretas que yo podría hacer un style inline, lo hago aquí poniendo estas utility classes que vemos por aquí. Entonces sí, la curva de aprendizaje es muy fácil empezar con lo que viene a ser Tailwind, es más compleja cuando queremos tener una buena arquitectura de CSS. Y aquí reiteramos, no estamos comparando Tailwind con CSS puro, sino con CSS bien estructurado, bien ordenadito. Entonces, este primer punto en cuanto a curva de aprendizaje se lo damos a Tailwind, así que por ahora vamos Tailwind 1, arquitectura de CSS 0, y ahora vamos a ir hacia el segundo punto, que es el tema de la legibilidad. Entonces, cuéntanos, María. Vale, aquí estamos viendo un componente que se ha hecho con clases de utilidad, con Tailwind. Y yo de primeras, que he venido nueva a este proyecto y bueno, sí, más o menos conozco Tailwind, lo estoy leyendo y bueno, la realidad es que porque veo que tiene una imagen que es un alert y un mensaje de alert, doy por hecho que esto será posiblemente alguna especie de budget que sea una alerta y que me dé con una imagen y un texto cierta información. Pero tengo que mirarlo muy a fondo, tengo que buscar esa información. Pues porque es una página HTML, no está componentizado de ningún tipo, sino que simplemente son, pues, líneas tiradas. Esto, si lo comparas con la alternativa que es tener con una buena arquitectura CSS, antes hablábamos de Atomic, también estamos hablando de CSS, también hay otro que entra en juego, que es BEM, que nos ayuda a tener una buena estrategia de naming que sea escalable también y mantenible. Y en este caso aquí lo comparamos. Aquí ya ves class warning, sabes que estás en un warning, es mucho más fácil de leer. Y contra esto creo que sí que no hay pelea, pero no hay pelea a nivel de que, por un lado, parece que en Tailwind no tengas que preocuparte del naming, pero te lo estás llevando a otro lado, te lo estás llevando al componente, te lo estás llevando a otro sitio, así que sí te acabarás preocupando del naming en otro sitio, pero es que después están saliendo alternativas para mejorar esto, porque sabemos que esto es un problema en Tailwind. Han salido frameworks como Ripple UI que lo que te hacen es lo siguiente. Tú tienes aquí tu código Tailwind, con Ripple UI lo que acabas teniendo es algo más como CSS tradicional que después te compila en Tailwind, pero estamos como llegando a la misma solución, ¿no? Eso es, o sea, al final está gente dando la vuelta, venga, tenemos Tailwind por detrás, pero lo que tu experiencia de usuario va a ser que vas a tener clases semánticas que te van a dar información de qué tipo de componente tú estás utilizando. Bueno, pues también un poco como lo que veíamos antes con Bootstrap, ¿no? Que al final son clases orientadas a componentes. Tanto es así que es muy gracioso, este tweet es muy bueno, de que, oye, la gente de Tailwind ya se está acercando a cómo funciona CSS. Y al final, ¿qué ha pasado aquí? Se ha dado una vuelta completa de utilizar estas utility classes, pero después ponerles, grabearlas en nombres más semánticos y volver quizás a uno de los puntos más conflictivos que puede haber, que es a donde vamos a ir ahora. Pero antes de esto, vamos a hacer esta valoración de legibilidad. Legibilidad aquí, en nuestro punto de vista y con diferencia, gana mucho más arquitectura CSS que Tailwind. Por lo tanto, Tailwind 1, arquitectura CSS 1. Y ahora vamos a hablar del tema de la mantenibilidad, que es uno de los más importantes en nuestra opinión y creemos que hay que darle la importancia que se merece. Y vamos a usar un punto de partida, que es el punto de partida que te venden directamente en la propia web de Tailwind, que dicen una frase muy dura que es: las mejores prácticas no funcionan. Esto se refiere a que las buenas prácticas que hemos visto de arquitectura CSS y CSS, que si BEM, todo esto, no acaba funcionando y por eso se hace CSS difícil de mantener y que al final la alternativa de Tailwind es mucho mejor. Te enlazo un post que hizo hace unos añitos que está bastante interesante, que tiene unos puntos bastante interesantes y te explica como una serie de etapas que ha ido siguiendo, siendo la primera el tema del CSS semántico, que, ¿vale? El CSS semántico, que viene a ser lo que decíamos antes de, oye, empezar a darle nombre de lo que queremos hacer de acciones, que si es snap, que si es lo que fuera.
Pero al final lo que acaba pasando, en su opinión, es el hecho de que acabas con el CSS muy acoplado a cómo está el markup HTML. Aquí arriba vemos un ejemplito de que este es el HTML que tenemos y utilizando este CSS semántico y ya está, acabamos sabiendo mucho de cómo está por dentro. Oye, que si tiene una imagen, que si tiene un div, que si dentro tiene un H2 y un P. Y acabamos con demasiado conocimiento, un código muy acoplado, donde si cambiamos la estructura de HTML, pues se rompe nuestro CSS, por lo tanto es un código muy frágil. Aquí yo voy a quitarle un poco la razón porque al final está acoplando mucho el HTML porque está utilizando una mala práctica, como hemos visto en el curso de buenas prácticas con selectores, que es anidar las etiquetas a lo que es el componente principal. Entonces eso no está reñido con la semántica. Pero bueno, veo por dónde Aquí ya va. vemos que su mensaje de las buenas prácticas no van bien, puede chocar un poquito porque no estamos siguiendo la buena práctica en verdad, sino estamos siguiendo la premisa, pero no la buena práctica. Pero si seguimos, comenta después, va comentando fases y después llega a una interesante que es tener componentes agnósticos de CSS, que básicamente viene a ser resumen, esto un poquito más vitaminado también con la fase 4 que comenta, enlace a este post en la descripción si lo queréis leer enteramente, es el hecho de utilizar BEM. Utilizar una semántica como es BEM que nos aporta mucho tipo de cosas. Y al final la conclusión que acaba sacando es que estamos haciendo abstracciones prematuras y estamos haciendo sobre ingeniería. Cuando, como siempre, puedes comprarle más, puedes comprarle menos argumentos. Un punto de razón sí que tiene. Yo creo que el tema, ya es que cuando lo sacamos no es por hacer una abstracción prematura, cuando sacas un componente en nombre car, es para darle semántica y poder reutilizarlo si hiciera falta y poder mantenerlo mucho más fácilmente. No es porque haces una abstracción prematura. Puede ser que fuera una abstracción prematura en el momento que lo reusáramos en más sitios. Y reusamos una car que es muy similar, ponía un ejemplo de un banner que es muy similar a otro banner y que lo queremos reusar y por eso estamos compartiendo con componente, pero después cambia única y el otro no queremos que cambie. Claro, aquí es que hay una regla de programación que es más vale tener código duplicado que una mala abstracción. Y esto puedes hacerlo tanto con Tailwind, puedes hacerlo tanto con CSS. O sea, con Tailwind quizás no lo tienes a nivel de CSS, pero tienes a nivel de componente, porque vas a acabar usando componentes con Tailwind. Y si tienes un componente que intentas hacer más abstracto para poder reutilizarlo, pues acabas con las mismas malas. Luego también una cosa que podemos añadir a nuestro enfoque con una buena arquitectura CSS, también un sistema de diseño bien trabajado, un UI kit que nos dé unos componentes visuales que ayuden a que esas decisiones estén ya bien tomadas porque están, digamos, sentadas desde las bases del diseño como tal. Igualmente, con Tailwind estamos en las mismas, quiero decir, que tú si tienes ciertos componentes, es más complicado a lo mejor el poder escalarlos de cara a meter variantes y demás dentro de lo que es el montar el CSS. Totalmente. Por eso, desde nuestro punto de vista, esos argumentos no tienen peso porque creemos que las buenas prácticas existen y encima ya hemos visto antes que se podían combinar y si combinamos CSS con Atomic Design más BEM sale algo que es brutal, quitamos las cosas superfluas que no nos hacen falta y sale algo que es muy mantenible, que equipos pueden trabajar mucho al mismo tiempo y que va bien. Así que en este caso le damos el puntito a arquitectura CSS, así que llevamos 1-2. Y ahora vamos a ir a uno de los puntos más interesantes, que es el tema de la escalabilidad y también cómo aguanta esto en el tiempo, porque estamos viendo los primeros pasitos de Tailwind, vamos a ver también lo que opinamos un poquito de su futuro. Y para esto, también polémica, vamos a compararlo con un framework muy famoso de backend que podría ser Laravel, el cual sabemos que es un framework muy poderoso que usan muchísimas empresas, pero también hablando con muchas empresas sabes que es algo que no escala muy bien en cuanto a tenemos ya un equipo muy grande, muchas personas trabajando o lleva mucho tiempo, nos hemos quedado desactualizados. ¿Por qué? Porque acabamos con un acoplamiento a este framework, porque promueve unas no buenas prácticas que tú las abrazas. Y está bien, porque para hacer proyectos rapiditos, proyectos rápidos, funciona de lujo. Pero cuando quieres hacer algo que dure en el tiempo, esas buenas prácticas son importantes. Y si no seguimos esas buenas prácticas, el código se hace muy difícil de leer y mantener. Sí, nos pasa muy parecido también, o nos puede pasar muy parecido con Tailwind, porque en el momento en que el equipo crece, también estás creando al final un ecosistema en el que, quieras o no, vas a tener que montar alguna arquitectura de algún tipo, aunque no sea una arquitectura CSS como la que hemos visto de ITCSS. Tendrás que tomar una serie de consensos de cara a tomar decisiones de, pues en este caso, cómo enfocar los componentes, qué clases de utilidad utilizar. Pues vamos a poner margin buttons en vez de margin tops o cosas así de ese estilo que posiblemente generen inconsistencias en el tiempo porque al ser un lenguaje, un framework que te da toda esa versatilidad y esa rapidez, son cositas que luego siempre las prisas pues llaman un poco y a veces se nos olvidan ese tipo de cosas. Total. Y hablando también de acoplamiento, lo malo de acoplamiento no es la frase de, oye, algún día vas a cambiar. Lo que puede pasar es que ha pasado ya en el histórico.
empresas como Twitter están muy acopladas a Bootstrap, que es un framework que hicieron, y a un framework a que te acoplas. Y claro, pasa el tiempo, en su momento tiene sentido, pasan 10 años y quizá ya no tiene sentido. Y esto aún no sabemos cómo va a acabar de evolucionar Tailwind, pero puede ser que Tailwind dentro de 10 años acabe siendo como un Bootstrap. Y quitar Tailwind es complicadísimo, porque no puedes hacer un día una migración y darle nombre de golpe. Tienes que hacer una migración progresiva, donde vas componente por componente sacándolo y eventualmente te lo quitarás. También cabe decir, esto es nuestro punto de vista, hay empresas muy grandes, hay empresas como The Verge que están apostando por Tailwind, o por ejemplo, si vamos en modo incógnito a la web de GitHub para ver la home y inspeccionamos el código, podemos ver que esta landing que han hecho de aquí la están haciendo con Tailwind, están utilizando aquí Tailwind por debajo. Por lo tanto, hay empresas muy grandes también, Microsoft, que están apostando por Tailwind, al menos en sus landings. Quizás no aún en el sistema a sistema, pero sí en sus landings. Entonces, aquí es un poquito debate y aquí nuestra decisión ha sido darle un punto a arquitectura CSS porque sí sabemos que cumple este de escalabilidad porque hay empresas con muchos años que lo están haciendo, pero tenemos la duda sobre qué va a hacer con Tailwind, pero porque empresas tan grandes lo están haciendo, damos un acto de fe y le damos un puntito más con interrogante. Por lo tanto, al final, esto queda un 2-3 con Tailwind un interrogante. Y para nosotros la decisión es fácil. Preferimos arquitectura CSS por todo lo que hemos comentado. Sabemos que no nos gusta ese acoplamiento a un framework. Sabemos que nos gusta la escalabilidad. Y sobre todo, o sea, en nuestro contexto, lo más importante, en nuestro contexto, tenemos estas bases de CSS asumidas y sabemos los beneficios que nos aporta y ya podemos escalar de una manera brutal. Tenemos una liquidez tremenda. Así que preferimos tirar de arquitectura CSS. Sí, ahí lo que has dicho es el contexto. Hay que insistir en que el contexto de cada proyecto, de cada equipo, de cada persona es diferente y las decisiones tienen que estar tomadas tomando conciencia de por qué, ¿no? Entonces, intentar evitar caer en el esto es más fácil y me olvido de lo demás, sino esto realmente me aporta valor a mi proyecto y a la larga va a ser muchísimo mejor. En base Totalmente. a eso, pues luego ya cada uno decidirá qué es lo que quiere aplicar. Totalmente. Ya sabemos, Tailwind, igual que cualquier cosa, es una herramienta más que está bien conocerla para saber cuándo aplicarla y también para saber cuándo no aplicarla. Y Eso también, es. si quieres saber cuándo aplicar arquitectura CSS y cómo, ya te hemos dicho, tienes aquí la rama de arquitectura CSS, donde vemos desde cero hasta tener una muy buena arquitectura, muy buenos cimientos, para ver cómo mantener un proyecto a largo plazo. Dicho esto, si te ha gustado, dale like, suscríbete si no lo estás y nos vemos el siguiente aquí en Codely. Nos vemos.